Ahí vamos entrando. ¿Cómo anda la gente? Yo soy Martín Ciarfaglia, para los que están entrando ahora. Soy el CEO y cofundador de Cogaya. Para los que no nos conocen, somos una empresa que nos especializamos en diseño y certificación de proyectos de crédito de carbono desde ya hace varios años. Y tengo el agrado de ser el moderador de este increíble panel con dos expertos en el tema. Que bueno, carbono azul. Carbono azul eh, es un tema que viene siendo de moda no solamente por el vivo del CONICET, pero, pero es una temática bastante conocida en todo lo que es mercados de carbono. ¿Ok? Así que vamos a esperar 2 segundos más que veo que todavía sigue entrando gente y ya arrancamos. Bueno, creo que ya estamos más o menos bien en ingreso de personas. Bueno, volviendo un poco a lo que comentaba, bueno, somos Ecogaya, somos una empresa que certifica proyectos de crédito de carbono. Hoy tenemos una temática en particular que es el carbono azul. El carbono azul, dentro de todo, surgió esta idea de hacer un white paper desde Ecogaya Research, que es nuestro brazo de Research and Development dentro de Ecogaya, para, visibilizar un poco la temática del carbono azul, que dentro de Argentina y por ahí en la región no está tan desarrollado o tan, por así decirlo, visibilizado, ¿no? Entonces, por favor, les pedimos que si quieren comentar en el chat cómo llegaron a este webinar, cuáles sus ideas relacionadas al carbono azul, cómo llegaron, si conocen el tema o no, nos vendría súper bien también para ver, bueno, el nivel de cada uno y así interactuamos un poco en el chat. ¿Ok? Quiero presentar un poco a nuestros expositores de hoy, que son los que verdaderamente saben del tema. Por un lado está Alejandra Tártara, que es nuestra CTO, la persona que lidera todo el equipo técnico de Cogaya, que viene trabajando, bueno, con todos los proyectos que nosotros desarrollamos dentro de Cogaya. Y después Benjamín Storni, biólogo, ambos son biólogos. Benjamín es líder de los proyectos de Blue Carbon dentro de Cogaya. Y bueno, ahora ya los dejo un poco a los chicos que empiecen a contar sobre este increíble mundo. El carbono azul, como muchos de ustedes que están ingresando saben, empieza a ser central dentro de lo que es todas las acciones climáticas que están llevando a cabo en el mundo. Y es un tema que es bastante interesante. Así que si querés, Ale, pasar a la siguiente slide, que más o menos presenta un poco la agenda, y a partir de ahí podemos dar inicio a la presentación. La idea de la sesión de hoy es tener más o menos 40 minutos de exposición de Benjamín y Alejandra, seguido de más o menos 20 minutos de preguntas, así que siéntense libres de mandar cualquier tipo de preguntas en el chat también, lo vamos a estar leyendo. Aquellas preguntas que no se puedan responder durante este tiempo, las vamos a responder a través del mail. Y un poco la agenda, cómo vamos a estructurar esta presentación, es en estos 5 puntos o 5 ejes. La primera es, vamos a hacer una introducción sobre qué es el carbono azul, por qué el carbono azul es importante y por qué está empezando a tomar relevancia dentro de los mercados de carbono. Como segundo punto, segundo eje, vamos a hablar sobre las metodologías y los frameworks de certificación que están usando actualmente para generar créditos de carbono dentro de los proyectos de carbono azul. En tercer punto, vamos a ver casos y usos internacionales que están liderando los desarrollos del carbono azul en distintas partes del mundo. La cuarta parte va a estar relacionado a cómo la innovación y la tecnología afectan o cambian los diseños de este tipo de proyectos de créditos de carbono. La inteligencia artificial, el monitoreo satelital, la trazabilidad digital son todos elementos muy importantes para medir y verificar este tipo de proyectos, con lo cual nosotros dentro de Cogaya, en la parte técnica, le damos mucha importancia a la parte de tecnología, con lo cual nos parecía muy importante enfocarnos en esta vertical.
Y como quinto punto, vamos a hablar un poco sobre las tendencias de los mercados voluntarios, principalmente relacionado obviamente a carbono azul, y nuestra visión dentro de Cogaya sobre cómo el carbono azul está modelando las iniciativas, tanto privadas como públicas en este sector. Entonces, sin más intro, les paso la palabra a Alejandro y Benjamín, que lideraron este gran research y que nos introduzcan un poco en este hermoso mundo que es el mundo del carbono azul. Así que se lo dejo a ustedes, chicos. Bueno, arranco yo entonces, me parece. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Benjamín, soy, como dijo Martín, biólogo de Argentina. Y nada, me fui especializando en lo que es pesca, en lo que es sostenibilidad marina y bueno, también este mundo nuevo que es el Blue Carbon, ¿no? Muchos habrán visto capaz el vivo del CONICET, como decía Martín, que es un poquito de Blue Carbon. Bueno, antes de meternos de lleno, hay varias definiciones a lo largo de lo que es el Blue Carbon, de cómo se fue gestando este término, y nosotros nos vamos a estar refiriendo al Blue Carbon como el carbono que se almacena en ecosistemas costeros y oceánicos a través de plantas y macroalgas. ¿Sí? Queremos hacer la distinción de lo que es captura directamente a nivel del agua, que eso no es Blue Carbon que se pueda generar en créditos, ya que ese Blue Carbon no es permanente en el agua, sino que está en intercambio gaseoso con la atmósfera y genera acidificaciones, otro tipo de carbono y otro ciclo biogeoquímico. Acá nos referimos al carbono que queda almacenado a largo plazo en plantas y algas. Y la idea es que este Blue Carbon, a diferencia de lo que es carbono de verde, como se dice capaz aquí en la jerga, que es el carbono de bosques, el carbono de agricultura, es un carbono altamente eficiente al momento de ser capturado. Entonces, captura hasta 10 veces más rápido que el carbono agricultura, por ejemplo, o el carbono de bosques. Y al final también lo conserva durante mucho más tiempo. ¿Qué tipo de ambientes nos estamos refiriendo con esto de carbono azul? Lo que son manglares, lo que son marismas, lo que son turberas, por ejemplo. Si hay gente de Argentina, del sur de Argentina, Tierra del Fuego, Bahía Blanca, todas esas zonas ricas en marismas y turberas. Y más nuevo, algo que está siendo implementado en los últimos años, es los bosques de algas, macroalgas, lo que son macrocistis, lo que son laminarias. Vamos a ver después algunos ejemplos de estos proyectos que están siendo llevados a cabo y cómo es que esa, como decía Martín, la parte tecnológica también viene a innovar en un área que es difícil monitorear actualmente. O sea, si quieres pasar a la próxima. Gracias. De nada. Bueno, acá es una pregunta, ¿no? que nos hacemos de por qué el carbono azul importa. Bien, como dijo Benja, cuando hablamos de Blue Carbon, nos referimos a estos ecosistemas costeros y marinos que capturan y almacenan carbono con esta eficiencia extraordinaria. Entre ellos, para dar un poco de contexto, los manglares son bosques que crecen donde la tierra se encuentra justito con el mar. Sus raíces se aferran al barro salado y tienen la propiedad de estabilizar las costas, filtrar el agua y almacenar carbono durante siglos en los sedimentos. O sea que son una barrera natural frente a tormentas y un refugio para aves, peces, crustáceos y demás. Los bosques de kelp son, como bien dijo Benjamín, son selvas submarinas formadas por grandes algas pardas o macroalgas. Tienen la característica de un crecimiento muy rápido y están, bueno, en aguas frías y ricas en nutrientes, y dan vida a una enorme diversidad de especies marinas. Además, capturan carbono con una eficiencia que es comparable a la de los bosques tropicales. Las marismas, por su lado, son humedales costeros, cubiertos por vegetación herbácea que resiste la sal y el ritmo de las mareas. Actúan estas marismas como zonas de amortiguación o de buffer natural, reduciendo el impacto de las olas y almacenando carbono orgánico en los suelos saturados. Y por último, las praderas marinas, que son campos submarinos de fanerógamas, que no son algas,
Son plantas con flores que crecen en aguas someras y tranquilas. Estas plantas fijan carbono en sus raíces y los sedimentos, también estabilizan el fondo marino y sirven de guardería para, bueno, para peces, tortugas, diferentes animales. Juntos, estas comunidades forman una red muy poderosa, capaz de proteger la costa, sostener la vida marina y capturar carbono de una manera muy duradera. Y saben lo curioso que se nos despertó cuando estábamos haciendo la investigación del carbono azul, que es brillante por donde se lo ve, pero invisible para la mayoría de los mercados actuales. Estos ecosistemas son como los héroes silenciosos del clima, que capturan carbono a un ritmo súper vertiginoso, lo guardan durante siglos en sedimentos profundos, pero mientras tanto, acá arriba, con el desarrollo costero, la deforestación y el aumento del nivel del mar, están jugando en contra. Y acá viene la paradoja, porque todos reconocen la importancia de estos ecosistemas, pero en el mercado casi no existen. Hoy solamente alrededor del 5% de los créditos de carbono basados en la naturaleza provienen del carbono azul. 5%. Es tan poquito que uno se pregunta si no estamos mirando un mapa al revés. Pero acá está lo interesante, liberar ese potencial no es solo un acto de conservación, sino que es una oportunidad económica colosal. Porque cuando algo captura carbono, protege la biodiversidad y mejora la vida de comunidades costeras, no debería verse como un gasto ambiental, sino como una inversión en la estabilidad planetaria. Entonces, a la pregunta de por qué nos importa, el carbono azul importa porque une todo lo que queremos del futuro: ciencia, comunidad y océano. Y acá viene otra pregunta de dónde se encuentran los ecosistemas. Te paso la palabra, Benjamín. Buenísimo. Esto va a ser una especie de ping-pong para no se asusten, vamos a estar así todo el rato, así que así lo hacemos más dinámico, che. Que yo acá estoy en España, son 4 horas. Bien, lo que estamos viendo, justo, tiene gente. Lo que estamos viendo acá son los mapas de dónde están estos ecosistemas que mencionaba Ale, de estos marismas, de estas turberas, dónde están estos ecosistemas ricos en carbono azul. Y si pueden ver que abajo, bueno, tienen el código de colores de lo que es manglares, marismas y pastos. Hay ciertas zonas que están favorecidas en cantidades de ecosistemas que capturan este tipo de carbono. Por ejemplo, la zona de Indonesia, Filipinas. Me estoy dando cuenta que no tengo para apuntar. Bueno, más o menos. Ahí, Ale, si vos me haces de mouse, en la zona de Filipinas, Indonesia, tampoco tenés. Ahí estás. Ahí va. Que en esa zona, por ejemplo, tenemos lo que es el triángulo de coral. Tenemos una zona que concentra, si se pueden ver, los 3 colores. Y esa es una zona buenísima, porque al final un proyecto grande, bien planteado, puede englobar 3 tipos de ambientes distintos y maximizar la biodiversidad que se puede tratar en ese momento, porque no es lo mismo los animales, las plantas que vamos a encontrar en un bosque de manglares que las que vamos a encontrar en un marisma. Pero al final un proyecto bien diverso es un proyecto que es mucho más fuerte y robusto. Otras zonas importantísimas, por ejemplo, fíjense la costa oeste de África. Es una costa muchas veces poco vista y al final tiene una de las zonas de manglares más fuertes del mundo. Y lo mismo con la costa este de Brasil y lo que es el norte de Sudamérica. Son zonas con donde los manglares se concentran un montón y donde vamos a ver ahora que hay proyectos que ya están en marcha y que son proyectos grandes que empiezan a usar estos manglares para generar créditos y también al mismo tiempo secuestrar carbono. Zonas que no están capaz tan vistosas en el mapa, pero son igual de importantes, lo que es, por ejemplo, el Mediterráneo. Si se fijan con lo que son pastos marinos, está casi todo pintado de verde. Pero bueno, como ahora vamos a ver un ratito más con Ale, tiene su truco medir un pasto marino, medir el carbono que almacena un pasto, así que no es tan fácil, pero al mismo tiempo no es imposible y vamos a ver proyectos que sí lo han hecho. O
no dejamos de mencionar el sur de Sudamérica, lo que es Argentina y Uruguay, donde la concentración, como les decíamos antes, de marismas, lo que está marcado como salt marshes, son turberas, por ejemplo, donde el carbono en estos humedales más ácidos, el carbono se almacena y queda por miles de años. Y es un tipo de carbono súper estable. Entonces, al final, esos créditos y esos proyectos también tienen una permanencia muy buena para certificar más adelante. Vamos a la siguiente, porfis. Y acá, bueno, en este es más o menos lo mismo, pero dicho de otra forma. Acá lo que tenemos es, en el otro estábamos viendo la distribución de los ecosistemas, ¿no? ¿Dónde están esos bosques? Acá lo que estamos viendo es cuánto carbono se captura a nivel anual en estos ecosistemas. Fíjense que el azul es el máximo, no se dejen engañar por el rojo. El azul es el máximo, y fíjense que al final, lo que es, como decíamos antes, Indonesia, Filipinas, bueno, Oceanía como un todo, la verdad. ¿Por qué? Porque tienen manglares, tienen bosques y tienen marismas. Entonces tienen los tres ambientes, y al final es esto que decíamos, la sumatoria de los ambientes genera un secuestro mucho más alto. Pero, de nuevo, lo que es Brasil con los manglares, lo que es, fíjense que no mencionamos antes, Estados Unidos, tanto lo que es la parte oeste como la parte este de Estados Unidos, ambas costas, de un lado con la parte de pastos y con la otra al lado la parte de los bosques de algas. Entonces, al final, todo el globo es un lienzo para trabajar proyectos de Blue Carbon, por suerte. Porque esto que decía Ale también, es algo que hoy en día es algo que uno escucha, es como no quiero decir una moda, pero un poquito, y al final no supera, como decía, el 5% de los créditos de carbono que vemos y los proyectos que vemos. Entonces, al final, tenemos para jugar, y es una de las grandes ventajas del Blue Carbon, que tenemos para jugar en todo el planeta y a los niveles y requerimientos de cada zona. Porque, bueno, no será lo mismo, obviamente, hacer un proyecto en Australia, en Filipinas, que un proyecto en Estados Unidos o en la costa del Mediterráneo de España. Son tipos distintos de proyectos, son países con regulaciones distintas, son países con climas distintas y son lugares con comunidades distintas. Y al final un proyecto de estos estilos tiene que cubrir a todos, no tiene que ser solamente una parte financiera o solamente una parte ambiental. Lo que buscamos es que sea integral en ese sentido. Mismo, por ejemplo, bueno, Japón ahí tiene poquito, está pintado medio de amarillo, pero vamos a ver que Japón, por ejemplo, es líder en este... dije Japón y te me fuiste para Nueva Zelanda. Te me fuiste para cualquier lado. Y vamos a ver que Japón, por ejemplo, es líder en proyectos de este estilo, en lo que es proyectos de reforestación de bosques y de algas, a nivel, por ejemplo, de macrocistis y laminaria. Y lo han hecho de una forma digno de los japoneses, muy ingeniosa. Luego, no sé, Ale, si vos querés acotar algo más de este, si no, pasamos. Y pasamos nomás. Bueno, acá sí les voy a pedir que se agarren a la silla y tengan paciencia, porque acá es donde nos metemos en un berenjenal de metodologías. Ustedes sabrán, y los que no pasa nada. Para generar un proyecto de carbono, no voy simplemente yo como Benjamín o Alejandra o Ecogaya a decir, ahí está, acá a partir de ahora es un proyecto de carbono azul. Hay que pasar por un proceso de certificación, un proceso que te dé una empresa externa, un certificador externa que te avale el proyecto, lo revise, lo verifique. Es un proceso con cualquiera de las metodologías que hay súper riguroso, porque al final lo que asegura es que justamente no haya greenwashing, no haya ningún tipo de problemas en ese sentido de que el proyecto esté mal planteado o no vaya a generar los créditos que se estima. Y al final, entonces, para eso, como de gustos hay colores, hay metodologías. Y cada metodología tiene sus pros y sus contras. Hoy en día, la más conocida, la más internacional y la más utilizada es la de Berra, la BM0033,
pero también es una de las metodologías relativamente nuevas. Berra publicó su primera versión en 2015, pero no fue hasta el año 2023 que la hizo obligatoria en su propia página. Es decir, Berra tenía su metodología publicada, vos la podías utilizar, pero permitía otras metodologías a través de su certificadora. Entonces, de esa forma, la gente utilizaba las de la ONU, que están abajo, la ARM 0014 y la ARMS 003, que eran metodologías mucho más antiguas. O sea, estamos hablando de una metodología 2015, como es la de Berra, contra una metodología 2007-2011, como es la de la ONU. Y claramente estar avalado por las Naciones Unidas no tiene el mismo peso a la hora de certificar. Mucha gente elegía esas metodologías porque tenían un poquito más de respaldo. Berra lo que hizo fue aceptar proyectos hasta el 2023 que dijo, tenemos nuestra propia metodología, vamos a empezar a implementarla. Y de repente empezó a levantar muy bien y muy rápido. ¿Por qué? Porque Berra tiene la metodología más completa de todas. En un solo documento, que es largo, engloba la totalidad de los ambientes que estuvimos charlando. O sea, todo lo que es marismas, todo lo que es manglares, todo. Ustedes van a ver cuando se metan en este fascinante pero tenebroso mundo de las metodologías, que cada metodología, hay metodologías para manglares y hay metodologías para manglares del norte, para manglares del sur, y si ustedes empiezan a investigar, hay metodologías para lo que quieran. Entonces, Berra, ¿qué hizo? Muy inteligentemente juntó todos los ecosistemas en un solo documento, y en un solo documento, con bases generales para lo que es Blue Carbon, separó por ambiente. Y entonces eso le permitió, con una sola metodología, medio como el anillo del Señor de los Anillos, es un anillo para gobernarlos a todos. Bueno, esta era una metodología para todos los proyectos. Le salió muy bien y el número de proyectos que va incrementando ya en los últimos años es bastante positivo. Después, bueno, tenemos metodologías poco menos conocidas, pero no menos importantes, como la de Gold Standard, que al final es una metodología también bastante utilizada, pero muy nueva. Y otra cosa de que tiene el mundo de las metodologías es que son volátiles. Uno empieza un proyecto en 2024 y capaz en el mismo 2024 te cambia la metodología porque hacen revisiones constantes, consultas públicas, se revisa, por esto que les digo que al final lo que buscan es la máxima rigurosidad científica, técnica y de proyecto que se pueda, entonces se revisa constantemente y todas las metodologías están sujetas a eso. Entonces al final uno empieza en Gold Standard de 2024 y de repente se da cuenta que pasó de la 1.0 a la 1.2 o a la 1.3. Los cambios no necesariamente tienen que ser grandes, a veces son cambios de párrafos, clarificaciones y cositas, pero bueno, hay que estar atentos a que no te cambien en medio del proyecto antes de estar listado, porque tenés que corregirlo, claramente. Ahora, ¿qué tiene la de Gold Standard? Que es exclusivo para manglares. Solamente funciona con manglares. Y al final, esto restringe mucho dónde se puede utilizar. Si bien hay manglares en muchísimas partes del planeta, es lo que les decía antes. O sea, nos metemos ya en algo muy específico. La ventaja es que al ser tan específica la de Gold Standard, tiene también ventajas a nivel de cómo hacer el proyecto. Berra te pide algunos requisitos que para un proyecto de ciertas características en tamaño o gente es más difícil de cumplir. Gold Standard ya eso lo tiene cubierto, pues solamente se focaliza en manglares. Lo mismo, bueno, pasando a la de la ONU, que las mencioné antes, estas ya son metodologías que están incluso un poquito obsoletas, ya se actualizan cada muy poco, y son metodologías que son la misma en realidad, solo que la 0014 es para proyectos a gran escala, más de 16.000 toneladas de carbono al año, que si después vamos a ver algunos números, no es tanto realmente, o sea, 16.000 toneladas al año de captura no es un número imposible. Y la 003 es para los mismos tipos de ambientes, pero a menor escala, o sea, menos de 16.000, y tienen que ser todas generadas por localidades nativas o de zonas
nativas al lugar donde ustedes van a realizar los proyectos. Si es, por ejemplo, en Filipinas, tiene que estar llevado adelante, o el gran grueso de los inversores, stakeholders involucrados, tiene que ser de esa zona. Entonces se consideran proyectos más pequeños. Por último, las de la ISO, y ya con esto cierro metodologías, las de la ISO tienen una metodología que es un poco, no quiero decirlo mal, déjame pensar la palabra. La cosa sería el que mucho abarca, poco aprieta, es la expresión correcta, porque al final, si bien Son Berra... metodologías más generalistas. Las de Gracias, ISO. ahí está. De nada. Ahí está. Gracias. Justamente, es una metodología súper general para captura de gases de efecto invernadero. Punto. No especifica ambiente, no especifica formas de hacer el proyecto, especifica simplemente un lineamiento siguiendo lo que es el espíritu de las ISO, que es justamente una estandarización de cómo tienen que ser los proyectos para estar certificados y secuestrar gases de efecto invernadero. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, algo con bosques de algas, pueden usar la ISO. Quieren hacer algo con turberas, pueden usar la ISO. Quieren hacer algo con manglares, pueden usar la ISO. La ISO la pueden usar en cualquier ambiente porque no está especificado. ¿Cuál es la desventaja más grande? Que tiene poca credibilidad o poca fuerza a la hora después de justificar que eso sea un proyecto de Blue Carbon y no de otra cosa. Que sea un proyecto que esté bien enfocado a Blue Carbon, porque al ser tan amplia la metodología y poco estricta, porque no es lo mismo trabajar en un manglar que trabajar en un bosque, y la metodología es la misma, al final eso puede generar problemas después más adelante. Pero bueno, esto para que tengan un paneo general. Hay muchas otras metodologías, claramente, como les decía, pero tenemos poco tiempo, 40 minutos nada más dijimos. Así que no me emocionen. Gracias, Benja. Como decíamos, ¿no? De todo esto suena muy prometedor. El Blue Carbon es algo no nuevo, porque como bien decía Benjamín, creo que es desde 2007 que hay metodologías para Blue Carbon de parte de Naciones Unidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estamos llenando el planeta de proyectos de carbono azul? Bueno, porque hay huecos en el mapa, literalmente. Las praderas marinas y los bosques de kelp, por ejemplo, todavía no tienen metodologías estandarizadas. Sin metodologías no hay créditos, sin créditos no hay financiamiento, sin financiamiento no hay restauración y conservación. O sea, es un efecto tipo dominó técnico, pero también político. Sin datos confiables es muy difícil convencer a un inversor de apostar por algo que no se puede medir. Y mientras tanto, estos ecosistemas quedan fuera de juego. Lo que falta no es potencial, lo que falta es estructura. Cuando logremos cerrar estas brechas, el océano va a dejar de ser una nota al pie de página en la acción climática y a convertirse en protagonista. Aún así, hay muchos proyectos de Blue Carbon que se están llevando a cabo. Acá dejamos 3 ejemplos, ahora Benjamín se los va a comentar más en profundidad en nuestro white paper que les vamos a compartir al final de este webinar. Tienen muchos más, pero es como para que se entienda que aún con todas las brechas, con todos los agujeros que tenemos ahí en la parte metodológica, sí hay proyectos que están siendo llevados a cabo de una manera excelente en algunos casos, de otra manera bastante más locales, más chiquititos. Así que, bueno, nada, Benja, si querés comentar alguno de ellos. Sí, son realmente proyectos, cada uno cuando se mete ve que cada uno de los proyectos están bien pensados y tienen sus genialidades. El proyecto, por ejemplo, de Replanet son, fíjense, 2.000 hectáreas de restauración de manglares financiada exclusivamente a través de créditos de carbono. No se puso financiamiento externo. Se genera, eso es una de las cosas que tienen los créditos de carbono, que está bueno, es que te permite autofinanciar los proyectos.
uno hace los estudios, hace los números, va a generar cierta cantidad de créditos, estima el valor de estos créditos, consigue un inversor de antemano que pone la plata y cuando salen los créditos se los lleva y listo. De esa forma el proyecto está autofinanciado, es decir, se financia con los mismos créditos que está generando. Y la ventaja del Replanet también es que el 60% de los créditos, de la ganancia de estos créditos, fue directamente a las comunidades de Indonesia, a las comunidades de Sulawesi. Entonces, al final, esto es lo que conversábamos antes, son la idea proyectos que engloben, por un lado, la parte financiera, porque al final es importante, no vamos a mentir, porque hacer estos proyectos necesita mucha inversión, pero al mismo tiempo también que esa inversión se vea reflejada en la gente. Lo mismo con el proyecto de Colombia de Vida Manglar, que tiene la característica de haber sido el primer proyecto mundial en monetizar completamente el almacenamiento de manglares con la certificación de Verra. Entonces es un proyecto a nivel metodológico muy pionero. Y por último el de Urkinomics, que bueno, yo tengo un lugar especial en mi corazón, el de Urkinomics, porque la verdad es que lo que hicieron los japoneses es muy, muy interesante. Lo que hicieron fue contratar buzos, tanto científicos como deportivos, para recapturar del ambiente erizos. Los erizos en Japón son invasores, se comen las algas, lo que son las partes, no quiero decir planta, no es una planta, el alga pequeñita, bebé, por decirlo de alguna forma. Y entonces lo que hicieron fue eliminar los erizos y después, de forma manual, con los mismos buzos, medir la biomasa de las algas a lo largo del tiempo y ver cómo aumentaba. Y con eso estimaron, después con métodos de laboratorio, lo que es secuestro de carbono. Créanme que es un proceso asquerosamente tedioso, es un proceso que requiere muchísimo esfuerzo por parte de los buzos y de los laboratorios, porque todo lo que se hizo de forma manual, pero es el primer proyecto del mundo en certificar con algas. Es el primero y hasta ahora de los únicos a nivel de estas características. Y fíjense cómo también la comunidad está metida. Acá no necesariamente tenía que ser una comunidad nativa. Los buzos son parte de la comunidad, los laboratorios son parte de la comunidad también de Japón. Y Japón lo que hizo fue acompañar desde el punto de vista, como decía Ale, también político, y desde el punto de vista nacional, una metodología propia de certificación para Japón. Entonces dijo, ¿no existe una metodología para certificar bosques de algas? Pues la hago yo. La hago y la hago certificar internacionalmente. Y es aquí el proyecto de Urkinomics, que, bueno, como ven es muy, muy interesante. Y a mí me encanta. A mí también. A mí también es un proyecto que es muy lindo por todo lo que implica el proyecto de Urkinomics. Y acá vamos a meternos un poco tequi. La buena noticia acá es que la tecnología está haciendo lo que mejor sabe hacer, que es acortar distancias. Durante años monitorear estos ecosistemas era muy caro, era lento, como hablamos justamente del proyecto de Urkinomics, y hasta frustrante. Hoy tenemos herramientas que literalmente nos dejan ver a través del agua. Las tecnologías de teledetección y satélite, como imágenes satelitales de alta resolución, como Sentinel-2, con una resolución de 10 metros, o PlanetScope de 3 metros, por ejemplo, facilitan el monitoreo a gran escala de manglares, praderas marinas y marismas, y estos conjuntos de datos, combinados con algoritmos de clasificación, de aprendizaje automático, permiten la cartografía detallada de la extensión y el estado de los ecosistemas, así como se puede detectar la deforestación, la degradación y a su vez también la restauración. La tecnología de LiDAR, que es la de detección y alcance de luz, también demostró la eficacia para estimar la biomasa aérea en manglares, al proporcionar, bueno, datos tridimensionales, detallados, de todo lo que es la estructura del dosel, o sea, que es lo que queda por fuera del agua. Al integrarse con mediciones de campo, esta tecnología mejora significativamente las estimaciones de las reservas de carbono y aporta una información muy importante para trazar la línea de base de los proyectos y todo lo que es la evaluación de la adicionalidad.
Los prados de fanerógamas marinas y los hábitats de macroalgas siguen siendo algunos de los entornos más difíciles de monitorear debido a las condiciones submarinas y de variabilidad estacional. Pero los recientes avances en vehículos submarinos autónomos, ROVs o vehículos aéreos no tripulados, como los drones, equipados con sensores que pueden ser multiespectrales e hiperespectrales, mejoraron la capacidad de evaluar la vegetación sumergida. Además de esto, se está usando tecnología acústica como el sonar de barrido lateral o las ecosondas para mapear la extensión y la densidad de las praderas marinas. El caso japonés del proyecto Urkinomics ejemplifica muy bien la integración de tecnologías de monitoreo para lograr resultados medibles. En este momento están haciendo una combinación de estudios de videos submarinos con evaluaciones de biomasa realizadas por buceadores y de teledetección. Y después nos metemos en las soluciones de inteligencia artificial e Internet de las Cosas, o IoTs, que se están convirtiendo en herramientas fundamentales para el monitoreo casi en tiempo real y la modelización predictiva, impulsado por inteligencia artificial, que permite la clasificación automatizada de imágenes, ya sea satelitales, de drones, tomadas por los buzos, lo que reduce significativamente el tiempo de procesamiento manual de esas imágenes. A su vez, los sensores de calidad del agua conectados a IoTs proporcionan datos continuos sobre salinidad, temperatura, niveles de oxígeno disueltos, que son los parámetros clave para evaluar la salud de los humedales de marea y de los ecosistemas de manglares. Y si todo eso lo combinamos con blockchain para la trazabilidad, lo que obtenemos es una palabra mágica que es confianza. Confianza para el inversor, porque los datos son verificables. Confianza para la ciencia, porque el monitoreo es continuo o casi continuo. Y confianza para nosotros, desarrolladores, porque sabemos que estamos midiendo el impacto real. Entonces, la tecnología obviamente no reemplaza a la naturaleza, pero sí le da una voz muy importante y una trazabilidad muy importante a todo este tipo de proyectos. ¿Y hacia dónde se expande el mercado? Bueno, el mercado voluntario de carbono está viviendo un momento fascinante. En el último año movió más de 2.000 millones de dólares en transacciones y las Nature-Based Solutions ya representan cerca del 40% del total. El carbono azul, como dije al principio, todavía es muy pequeño dentro de este universo, pero está en crecimiento rápido. Hay estimaciones de que podría alcanzar un valor de 18.000 millones de dólares por año para 2030. Y esto, por cierto, no es un pronóstico ambiental, sino que es una señal económica. Los créditos de carbono azul tienen precios premium, entre 15 y 50 dólares por tonelada de CO2. ¿Y por qué estos precios premium? Porque no solo capturan este CO2, sino que generan también como beneficios, restauran hábitats, protegen costas y fortalecen las economías locales. En otras palabras, valen más porque hacen más. Y ese es exactamente el tipo de cambio que necesitamos ver en estos mercados climáticos. Bueno, ¿y cómo podemos llevar el carbono azul al siguiente nivel? Escalar el carbono azul no es un misterio, es un desafío de coordinación. Acá hay varios puntos. El primero es ampliar la cobertura metodológica, como venimos hablando, sobre todo para los ecosistemas menos estudiados, como el kelp y las praderas marinas. Segundo, fortalecer los marcos normativos para que los países incluyan el Blue Carbon en sus NDCs y generen incentivos nacionales. El caso de Indonesia es muy importante porque ellos están haciendo esto en este momento. Tercero es fomentar la colaboración intersectorial, porque sin gobiernos, ciencia, empresas, comunidades en la misma mesa no hay una transformación real y no existe la posibilidad de llevar un proyecto a cabo de Blue Carbon, ya que son bastante complejos en los stakeholders que tienen que intervenir. Cuarto, promover modelos de financiamiento innovadores para que se mezcle el capital público, privado y filantrópico. Y por último, pero bueno, en realidad creo que es lo primero, priorizar los beneficios sociales y los ambientales. Porque bueno, todos los proyectos que vimos que involucran a las comunidades locales desde el principio son los que realmente perduran, y estamos hablando de proyectos a 30 años o más.
Y estos proyectos, que son los que perduran, son los que realmente van a cambiar el mundo. El carbono azul no es solamente una estrategia climática o algo que esté de moda, sino es una forma de repensar nuestra relación con la naturaleza. A veces hablamos de acción climática como si fuera una carrera, pero en realidad se trata de volver a sincronizarnos con los ciclos del planeta. El carbono azul está en las raíces de los manglares, en las mareas, en las comunidades que viven entre el agua y la tierra. Nosotros desde Ecogaya creemos que el futuro del Blue Carbon se construye así, con rigor científico, con innovación tecnológica y con participación humana. Proyectos que se pueden medir, pero también que se pueden sentir. En Ecodaya trabajamos con una visión integral, le decimos solución 360, porque acompañamos todo el ciclo de vida de un proyecto de carbono, desde la idea hasta la comercialización. Primero, el origen y descubrimiento, entender el territorio, quiénes son los actores que van a acompañar el proyecto, la viabilidad técnica, la viabilidad ambiental y la social. Después, el diseño y la documentación, donde creamos el PDD, que es el Project Design Document, con una base científica y metodológica. Y finalmente, la implementación, monitoreo y certificación, que incluye, bueno, soporte en auditorías, estructuración financiera y toda la parte de venta de créditos. En síntesis, es un enfoque que une datos, personas y propósito, porque los proyectos de carbono y de carbono azul, en este caso, no solo necesitan crecer, sino que necesitan sostenerse en el tiempo. Y ahí es donde, como Ecogaya, nos gusta estar, justo en ese punto donde la ciencia se convierte en acción. Bueno, no sé cuánta gente ha quedado, pero muchísimas gracias por quedarse hasta acá. El Blue Carbon no es un concepto nuevo, pero sí una oportunidad nueva, que es la de demostrar que la economía y la ecología pueden al fin remar en la misma dirección, y eso ya sería un gran comienzo. Ahora sí, creo que nos quedan 15 minutos, así que abrimos el espacio para preguntas. Buenísimo, Ale. Gracias, Ale y Benja. Espectacular la presentación. Bueno, para todos los que están escuchándonos, si quieren enviar cualquier tipo de preguntas por el chat, ahora vamos a arrancar a responder. Me gustaría arrancar desde mi lado, después de haber desarrollado, bueno, varios proyectos dentro de lo que es carbono verde, por así decirlo, o carbono inland, digamos. Me gustaría preguntarle, chicos, nosotros venimos trabajando bastante también con el carbono azul y su relación con las comunidades costeras, cómo todos estos ecosistemas no solamente pueden llegar a ser una fuente de ingreso para cualquier project developer, pero sino también una fuente de ingreso para las comunidades locales. Quiero preguntarles así brevemente, ¿cómo ven ustedes estos ecosistemas costeros, la relación con las sociedades costeras, ¿no? O sea, las sociedades que por ahí dependen de estos ecosistemas para sobrevivir, y cómo estos ecosistemas en cierto punto están relacionados al cambio climático, ¿no? Así que no sé si da para hablar otra hora, me parece. Podemos hablar 2 horas más con esas preguntas que nos hiciste. Yo le cedo totalmente la palabra a Benjamín, que es el experto justamente en esa pregunta. Sí, en la parte de cambio, o sea, lo único que voy a decir es la parte de cambio climático. Todo lo que es océano es moderador del clima. Justamente hay una parte muy importante dentro de lo que es no solamente de moderador del clima, sino de prevención de erosión de costas, ¿no? Y creo que todos estos ecosistemas son justamente eso, son la barrera previa a que se erosionen las costas y demás. Eso por la parte climática, podemos hablar muchísimo, muchísimo más, pero bueno, en la parte social y el desarrollo más que nada de la parte pesquera y demás, lo tenemos al señor Benjamín, que es el experto, así que todo suyo. Más madera. ¿Cómo hago para responderte en menos de 2 minutos la pregunta? Desglosemos comunidades. Tenemos, porque eso es una palabra muy amplia, tenemos lo que es, bueno, más tradicional, como estábamos viendo, por ejemplo, en el proyecto de Indonesia, en el proyecto de Japón, donde es la gente misma la que forma parte del proyecto, y como dijo Ale también, esos proyectos con los cobeneficios para esas comunidades son los que más duran en el tiempo. Ustedes piensen que estamos gestionando proyectos que la misma gente va a estar viendo los beneficios en sus propios
en sus propios ciclos de vida. No lo van a ver sus nietos, lo van a ver sus bisnietos. Son proyectos tan a largo plazo que uno a veces se olvida de que los beneficios, como decía, por ejemplo, ya a nivel ambiental, ya a nivel de erosión de costas, se ven inmediatamente. Entonces, a diferencia, bueno, de lo que es los proyectos de agricultura o los proyectos de reforestación, que quizás la comunidad los ve más a través de los productos que saca, ya los proyectos de Blue Carbon los ven más involucrados en las comunidades a nivel un poco más holístico. Y, por ejemplo, en lo que es pesca, es uno de los co-beneficios principales que uno trata generalmente en los proyectos de Blue Carbon, porque al final uno está regenerando, de cierto modo, lo que es el ambiente, vamos a decir, de bosques de algas de Urkinomics, porque vivo Urkinomics. Entonces, al final, fíjense que ellos lo que hicieron fue sacar erizos. Sacar erizos fue el proyecto, dicho en pocas palabras. ¿Eso qué genera? Que las bosques de algas crezcan. ¿Y eso qué genera? Que vuelvan los peces nativos, que vuelvan los tiburones como parte de moderadores del ambiente también. ¿Y eso qué genera? Que los pescadores artesanales, me refiero al pescador pequeño, el que pesca para subsistencia, no, ya obviamente no vamos a hablar de pesquerías industriales, sino a la comunidad pequeña que vive en esa zona, tiene un impacto directo, porque de repente va a haber más pescado. Es así de directa la relación. Mismo pasa en Tierra del Fuego, por ejemplo, en Argentina con la centolla. Uno protege la parte de centolla y ve que de repente en un par de años, con especies así, de ciclo de vida rápido, de repente hay más centolla. Y eso es a través de un proyecto de Blue Carbon que capaz a la centolla no la tocó, porque no se dedicó a proteger la centolla, sino a regenerar el marisma de la zona. Pero esa zona de marisma es zona de cría de otras especies principales y ahí es donde entra la palabra de co-beneficios. Es algo que uno no está tocando en su proyecto, pero que al final le vuelve a la comunidad multiplicado. Espero haberte respondido, Martín. 3 minutos tarde. 3 minutos. Una cosa más yo te voy a agregar, Benja, del proyecto de Urkinomics, que también es súper interesante, es la comercialización de esos erizos, ¿no? No es que los también. sacan y los dejan, Es verdad. sino que también hay un cambio de la economía local, ¿no? Hay una reactivación de la economía local que es muy importante también para que se mantengan este tipo de proyectos. Hablando de economía circular, ¿no? Un poco lo vemos mucho en los proyectos, ¿no? Que todo está relacionado con todo y uno puede en cierto punto, dentro del diseño del proyecto, que es parte de lo que nosotros hacemos en Ecovaya, diseñar o establecer ciertos elementos dentro de los co-beneficios para que no solamente toque la parte de carbono, sino también las comunidades, también la biodiversidad, como bien decía Benjamín y Alejandra, ¿no? Y además también la posibilidad de certificar estos co-beneficios, ¿no? O sea, certificar los co-beneficios mediante otras metodologías y otros estándares, como por ejemplo el CCB o Climate Community and Biodiversity, que lo que hace es en cierto punto aumentar el valor del crédito frente a inversores, frente a off-takers, o se llama off-takers, o los que compran eventualmente los créditos. Entonces, en ese sentido, es muy interesante el diseño de los proyectos desde el inicio, teniendo en consideración los co-beneficios. Por ahí otra pregunta que podemos hacer, más relacionada a la parte financiera de los proyectos, es qué tipo de inversores o empresas están mostrando más interés en proyectos de carbono azul y si estos inversores son distintos entre carbono verde y carbono azul. A ver, dentro de lo... A ver, hay una parte que claramente hay una parte filantrópica, que son inversores porque confían y en este tipo de desarrollos. En la parte de empresas, tal vez, no sé si hay diferencia entre otro tipo de proyectos con los proyectos de Blue Carbon, pero dentro de las empresas que financian proyectos de Blue Carbon, sí, generalmente son empresas que le ponen mucho énfasis en sus reportes de sostenibilidad, ¿sí? O sea, no sé si es porque el Blue Carbon está de moda o por decir que el océano está de moda, pero sí todas las empresas que o financian o aportan hacen como mucho eco de
este tipo de proyectos. Y además, por las proyecciones, bueno, hay un estudio de McKinsey muy interesante, que hay proyecciones que en este momento los créditos de Blue Carbon están entre 15 y $50 y pueden multiplicarse por 10 dentro de los próximos 10 años. Entonces, también hay una cuestión de inversión, de, bueno, yo invierto hoy y lo tengo como un bono a futuro. Vi una pregunta en el chat ahí, que quiero sacar la duda, creo que era de Daniel, perdón si se habló de esto al principio, pero se me pasó. ¿El carbono azul solo existe en los océanos o también en el agua dulce? Los proyectos de carbono azul, de Blue Carbon, en este momento son solo en esos ecosistemas de que estuvimos hablando nosotros, por el momento. El Blue Carbon, cuando hablamos de Blue Carbon, es oceánico y es en la zona de las costas. Así que bueno. No sé si respondí, y hay otras preguntas ahí, yo voy mirando cómo pasan y voy contestando. Acá está el Sí. moderador viendo de reojo. Benja, perdón. Querías decir No, algo. que iba a comentar que creo que, bueno, la pregunta esta de recién responde también a Alma, que había preguntado ahí en el chat eso mismo de las diferencias entre las empresas. También estaba chusmeando el chat, muy interesante. Y nada, esto, por ejemplo, de que, bueno, que ahí acaba de hacer la pregunta de nuevo, y es eso de lo que decía Ale un poco, ¿cuál es el incentivo de comprar estos Blue Credits frente a los tradicionales? Bueno, esto de que al final el crédito cuesta más porque hace más. Es esto que decíamos. Uno capaz, pensando en un crédito, vamos a un crédito típico, estándar, reforestación, una metodología BERRA, una RR, de ellos entran a BERRA, van a ver que la gran mayoría de proyectos son de este estilo, reforestación de bosques. Una reforestación de bosques, vos podés involucrar a la comunidad en lo que es trabajo, en lo que es darles, por ejemplo, mano de obra, en lo que es formación para manutención después a futuro. Los podés involucrar mucho, pero los cobeneficios están limitados a esa zona, a especies nativas que están ahí, pero muchas veces poco aprovechables. Por ejemplo, muchas aves que vuelven con reforestación, pero las aves no le generan un bien directo a la comunidad a nivel de que la comunidad lo pueda ver ese beneficio. En Blue Carbon sí, por esto que decíamos, vos aumentás peces, aumentás otra cosa que genera que haya más peces y al final la cadena oceánica es más aprovechada también a estos niveles de cobeneficios por el ser humano. Puede ser porque pescamos muchísimo en las costas y aprendimos también a aprovechar cuánto bicho hay en el agua y por lo menos desde ese lado se genera ese incentivo distinto de lo que es el carbono verde. Espero haber respondido de Alma, si no, me decís. Ahí está, pulgar arriba, así me gusta. Y creo que había una pregunta más en el chat de, si hay alguna iniciativa en el país, que pregunta Elena, si hay alguna iniciativa en el país, por país me imagino Argentina, o idea de proyecto inicial. Ale, no sé si yo querés responder vos esta. me tiró. Sí. 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 No podemos decir mucho, pero porque bueno, hay otros stakeholders involucrados, pero sí, nosotros estamos participando dentro de lo que es en una prefactibilidad de un proyecto acá en las costas argentinas. Yo sé que no nos queda mucho tiempo. Antes de cerrar, excelente, dicen sí. Antes de cerrar, yo los invito a seguirnos en nuestras redes, en LinkedIn, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde va a quedar subido este video. Belén, vos corregime, pero cuando terminemos este webinar, a todos los que están inscritos les vamos a pasar la grabación y también les vamos a pasar el white paper. Y nada, muchísimas gracias por estar un día a la tarde. Gracias, Benja, por estar desde España. No sé si hay otra persona al otro lado del charco, pero realmente la convocatoria fue muy buena. Así que, nada, muchas gracias. Cualquier pregunta que tenga que haya quedado por fuera de este webinar, como dijo Martín al inicio, nosotros más que contentos de respondérselas.
Así que bueno, con eso cierro mi parte. No sé si Benjamín, Martín, Nico, Belu quieren decir algo más, Para pero que yo quiero tirar una de último momento. dale, último Por momento. por un segundo vi Placa que de Elena crónica. levantó la mano, sí. No se me diga placa de crónica, no me tientes. Elena levantó la mano un segundo, no sé si quería decir algo o fue un error. Ahí está. Ok, sigo entonces. Pues tenemos otra pregunta en el chat, así de último momento, que dice, no sé si también lo mencionaron, pero es factible combinar Blue Credits con la opción de utilizar las granjas de algas como alimento, es decir, que vayan de la mano. Es una excelente pregunta, Carla. ¿Cuál es el problema principal? Que todavía no tenemos una metodología estricta para lo que es bosques de algas naturales, mucho menos para granjas. Sí hay, por ejemplo, proyectos que están llevándose a cabo de reconversión, es decir, granjas abandonadas que se están reconvirtiendo en bosques naturales, tanto ya sea, por ejemplo, de langostinos, que hay un par de granjas de langostinos reconvirtiéndose a zonas de manglares que fueron taladas en su momento, y también lo mismo de algas, pero no hay por ahora metodología que permita esta ida de la mano. No significa, con esto que decíamos, que son súper volátiles, que no aparezca dentro de poco, porque no es mala idea. Pero bueno, O podemos crear nuestra propia metodología también, como hicieron los japoneses. Así que, como dicen los tranquilamente. japoneses, tal cual. Por mi parte, bueno, también agradecerles a todos por haberse quedado hasta acá. Un gusto estar desde España. Un placer siempre estar en webinars de Kogaya. Y nada, ya creo que tienen ahí nuestras redes. No nos siguen en Instagram porque no subo nada. Eh, mucho más no hay para decir. Yo les diría buenas noches, pero en Argentina son las 5 de la tarde. Sí. Bueno, espectacular, chicos. La verdad que yo quiero agradecer a todo el equipo técnico por la solidez que siempre demuestran. Eh, es impresionante. Bueno, invito a todos a descargar ahí. Vamos a compartir también el link a través de mail, el white paper de Blue Carbon Unicorn para que lo vean y que se empapen un poco en este mundo. Hay infinidad de información que procesamos que hemos dejado afuera por un tema más que todo de páginas, pero bueno, hay muchos proyectos en el mundo. Mientras hablaban se me ocurría, bueno, proyectos como el de Bahamas que utilizan cámaras dentro, o no dentro, pero sobre tiburones para mapear los pastos marinos. Después hay un proyecto muy interesante también, para los que quieran ver, en Andalucía, también de protección de pastos marinos. En India está uno de los proyectos de Blue Carbon más grandes. Así que, bueno, es todo un mundo por descubrir. Y de vuelta, muchas gracias, Ale, Benja, a todo el equipo, todos los que participaron en este white paper y bueno, Ecovaya Research, que tiene como objetivo, bueno, poner a estas temáticas y visibilizar estas temáticas frente al mundo, ¿no? Y como, bueno, como último, como dijo Alejandra, los invitamos a seguirnos en las redes, si quieren escribirnos, si tienen preguntas o si surge una pregunta después, más que bienvenidos. Así que muchas gracias y este va a ser el primero de una serie de webinars que vamos a ir organizando sobre distintas temáticas, no solamente carbono azul, sino también otros vectores que venimos trabajando desde Codaya hace mucho tiempo. Así que muchas, pero muchas gracias. No sé, Belu, si querés agregar algo, que vi que levantaste la mano. Pues sin querer, porque yo manejo esto muy bien. Muchas gracias a todos los que se anotaron, se registraron, y los que no pudieron estar en vivo, bueno, también gracias por anotarse, van a recibir también la grabación y sin problemas la presentación y además el white paper, y seguramente adjuntemos alguna breve, muy, muy breve encuestita, también para motivarlos a que si hay temas que realmente les resultan interesantes y que ven que los chicos pueden esclarecer un poco más a través de un webinar, cosas más puntuales, bueno, obviamente que serán bienvenidos todo el feedback de posibles temas a tratar, qué les interesa y cómo abordarlos. Así que nada, muchas gracias por estar presentes. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos.